Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues la verdad es que se están viendo bonitas carreras en ese circuito de Kigali. Lo digo por la carrera, por ejemplo, Sub-23 femenina, que fue muy chula. La Junior, que fue espectacular, lástima, incluso para la selección española. O la Sub-23 masculina, que también estuvo muy bien. Todo eso me hace pensar que vamos a disfrutar también de una muy buena carrera en este Mundial en Ruta masculino 2025. Espero que sea así. Espero que haya un poco de alternativas y espero que pueda haber un poquito de emoción o como mínimo que se lo pongan difícil, ¿no? Y que le den un poco de palo o un poco de pelea, que haya ataques, que yo creo que el recorrido da para eso, ¿no? Para atacar, para intentarlo y para buscar una sorpresa. Ya sabéis que este domingo 28 de septiembre se disputará la 92 edición del Mundial en Ruta masculino de ciclismo y como sabéis se disputa en Kigali, Ruanda. Como os he ido repitiendo, la primera vez que se celebra en África y me parece que todo está saliendo mucho mejor de los vaticinios apocalípticos que se habían lanzado tras su designación. Se había hablado mucho de que todo iba a ser un desastre. La tierra de las 1000 colinas, como es conocida Ruanda, sigue apostando por el ciclismo, por la bicicleta como símbolo del futuro para muchos ruandeses que la viven con pasión. Y una edición donde el protagonismo yo creo que recae, a nadie le dudará que diga, en dos hombres, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Os hablaré de ellos dos y de todos los nombres que pueden estar en los momentos decisivos de la carrera, que yo creo que son bastantes, y todo ello gracias al recorrido. 92 ediciones donde hay varios corredores con 3 victorias, que es el récord. Tenemos a Alfredo Binda, que la ganó en 1927, 1930 y 32. Está Rick Van Stenberg, que se coronó en el año 49, 56 y 57. A Eddy Merckx no podía faltar, año 1967, 71 y 74. Nuestro Óscar Freire, que lo logró en 1999, 2001 y 2004. Y cómo no, Peter Sagan, 2015, 2016, 2017, siendo el único que lo consiguió de forma consecutiva. Julian Alaphilippe, en caso de ganar, que yo creo que alguna posibilidad puede tener, podía meterse en esta célebre lista porque ya sabéis que tiene 2 victorias. La edición de este año, la edición del año pasado, celebrada en Zúrich, también fue exigente, aunque con un desnivel menor que el de Kigali. En Zúrich fueron 4.200 metros sobre 274 kilómetros. El Mundial de 2024 pues fue memorable, no por lo bonito que fue la carrera, sino por la impresionante exhibición de Tadej Pogačar, que se coronó campeón del mundo por primera vez y todos recordaréis que lo hizo con un ataque solitario a 100 kilómetros de meta, un movimiento que sorprendió al resto de los favoritos y que logró pues conseguir una ventaja que luego pudo mantener y que fue imposible de neutralizar. Era el primer mundial para el corredor esloveno. En el podio lo completaron Ben O'Connor y Mathieu van der Poel. Y en el ambiente yo creo que flota pues una pregunta. ¿Lo volverá a hacer? Luego os hablo de ello. Llega el momento de que os pida vuestro like para esta previa. Ya sabéis que es una forma de ayudar a la difusión de este contenido. Y si queréis implicaros más, siempre será bienvenido vuestro apoyo como fans. Botoncito azul, ya lo sabéis. Y con vuestra aportación apoyáis a este creador de contenido, además de obtener episodios exclusivos para fans. Os doy las gracias por adelantado. El recorrido de la prueba élite masculina que se disputa ese domingo 28 ha sido calificada como uno de los más duros de la historia moderna. Por delante de él, el recordado Mundial de 1980 de Salanches con, según lo que se indica, 6.247 metros desde el nivel positivo, ganado por Bernard Hinault y donde solo acabaron 15 corredores. Luego estarían los 5.475 de este Mundial, según la información oficial, y otras fuentes también ponen por delante el de Nürburgring de 1966 y 1978, aunque si lo miramos en ciertas webs serían 5.200, en otras son 5.500,
Bueno, ya sabéis cómo va eso. Bueno, creo que da un poco igual si uno arriba o uno abajo. La cuestión es que este mundial está entre, yo diría, los 3 mundiales con más desnivel de la historia. A eso se le añaden los 1500 metros de altitud, más o menos constantes, sobre el que está el recorrido y que podría afectar a algunos corredores, no a todos, a algunos. Sin ir más lejos, Stephen Kuhn dijo que su rendimiento había bajado entre un 10 y un 15% debido a la altitud y a la calidad del aire. Son datos que nos aporta él. Si queréis, nos vamos al trazado. Está estructurado en 3 fases principales, que combina un circuito urbano repetitivo con una incursión larga y montañosa a mitad de carrera. Primero, circuito urbano, 9 vueltas. La carrera comienza y termina en Kigali Convention Center y se adentra de inmediato en un circuito de unos 15 kilómetros al que los ciclistas darán 9 vueltas en bucle para cubrir aproximadamente 135 kilómetros. Este circuito es un constante sube y baja sin apenas descanso, lo que lo convierte en una prueba de desgaste desde el inicio. Tiene 2 ascensiones, la primera de ellas la cota de Kigali Golf, una subida corta pero explosiva, 800 metros al 8,1% de pendiente media, con rampas que alcanzan el 14%. Su cima se encuentra a unos 6 kilómetros de la línea de meta en cada vuelta. Es un punto ideal para ataques en las vueltas finales, ya que su parte más dura se concentra en los primeros 400 metros, con pendientes entre el 11 y el 14%. Algunos lo han querido comparar con una especie de Paterberg. Y luego está la cote de Kimiurura, considerada la subida más determinante quizás del circuito, por estar tan cerca de meta. Es el tramo adoquinado de 1,3 kilómetros al 6,3%. Se corona a tan solo 1 kilómetro de la meta, convirtiéndola, pues eso, en una plataforma de lanzamiento perfecta para ataques definitivos. El pavé no es extremadamente rugoso, pero sí exigente, y ha sido comparado con el Bosberg del Tour de Flandes. Tras un breve respiro de 300 metros después de coronar, los últimos 700 metros hasta la meta pican ligeramente hacia arriba, con pendientes superiores al 5%, asegurando un final agónico, como hemos visto en algunas de las carreras que ya se han disputado. Después de hacer esas 9 vueltas, se sale del circuito para hacer un bucle largo y montañoso conocido como el circuito de extensión. Este tramo es exclusivo de la prueba élite masculina y es donde se concentra la mayor dureza en cuanto a puertos largos. Aquí tenemos 3 subidas. La Côte de Péage, una ascensión de 1,8 kilómetros al 5,9%, que se podría decir que sirve de aperitivo. Y luego sí tenemos el Monte Kigali, el gran coloso de la jornada. Se trata de una subida de 5,9 kilómetros al 6,9% de media. Es una ascensión irregular, pues sus últimos kilómetros son muy duros, con una pendiente del 15,2%, con rampas que llegan al 20%. Su cima se corona a 104 kilómetros de la meta, por lo que aún es poco probable, creo yo, que un ataque en solitario desde allí llegue a la meta. Si se espera que se pueda provocar pues una selección importante en el pelotón en esta subida. Esperemos que no se le crucen los cables a Pogačar e intente un ataque desde aquí, pero ya sabéis que todo es posible. Después del Monte de Kigali habrá un momento icónico, un momento yo diría que más testimonial, más de homenaje al Tour de Ruanda, que sería el paso del muro de Kigali. Ya sabéis que es uno de esos momentos bonitos de la carrera, porque es un tramo, un adoquinado muy corto de 400 metros con una media del 11% y con rampas que alcanzan el 15 al 20%. Seguramente veremos a muchos corredores metidos, no sé si ahí al público lo habrán retirado, pero yo cuando he visto el Tour de Ruanda, tenemos a los lados del adoquín, ahí por donde baja el agua, y muchas veces se meten ahí los corredores para salvar el adoquín. Vamos a ver si no vemos también esas imágenes. Se corona a menos de 100 kilómetros para la llegada. Lo mismo que decía con el Monte Kigali. No espero que ahí haya ningún ataque, pero vaya, selección se puede hacer. Después de eso se vuelve al circuito local, donde podemos decir que los supervivientes darán 6 vueltas más al circuito que antes os he explicado, con esas subidas a la cota de Kigali Golf o la cota de Kimiurura. Y ahí ya se acabará la carrera y ya veis que es un circuito donde se favorece claramente a los escaladores y seguramente a los hombres que tengan, pues eso, más resistencia, más energía, con más experiencia en recorridos de larga distancia
y yo creo que esos factores son fundamentales para tener, pues al final, un buen resultado en esta carrera. Los horarios de la carrera, pues la carrera comenzará a las 9:45 hora española y finalizará a las 16:45. Se podrá ver por RTV Play, por Eurosport y por Max. Muy bien, y creo que estaremos de acuerdo que hay un nombre por encima de todos si nos ponemos a hablar de los favoritos, y ese no es otro que el esloveno Tadej Pogačar. Hace unas semanas yo creo que nadie dudaría de su favoritismo, pero con todo lo que ha sucedido desde, vamos a decir, la tercera semana del Tour de Francia, con esas declaraciones que hizo sobre su cansancio, luego las carreras de Canadá, donde en una de ellas, en la primera, confesó que había estado toda la semana enfermo. Luego en la siguiente, donde tampoco se le vio haciendo un ataque de aquellos demoledores, y para postre se le dejó la carrera ganar a su compañero de equipo Brandon McNulty. Si a eso le añadimos su participación en crono, pues yo diría que ese favoritismo quizás ha hecho que algún que otro corredor se acerque a él, porque si no los veríamos a todos muy lejos. ¿Por qué los veríamos lejos? Porque el recorrido es perfecto para Tadej Pogačar. Yo creo que no hay un recorrido mejor que se ajuste a sus características. Yo creo que tiene en cualquier de esas cotas puede atacar, además con esas bajadas que hay continuas, donde él también es muy bueno y por tanto yo creo que ahí no perdería incluso distancia. Creo que es una distancia ideal para un hombre como él, para un hombre de fondo. Lo demostró perfectamente en el Mundial del año pasado, atacando esos 100 kilómetros de meta y resistiendo. Como digo, hay subidas donde poder atacar con porcentajes que son buenos para que él pueda romper. Los adoquines, que se tienen que pasar tantísimas veces, tampoco le van nada mal, por tanto también podría aprovechar ahí. Y yo creo que tiene una motivación, y es la motivación de ganar de forma consecutiva. Ya hemos dicho que Peter Sagan es el único que lo ha hecho en 3 veces. Y aquí Tadej Pogačar, si miramos a futuro, el año que viene en Montreal, podría ser pues la tercera vez si ganara aquí. Y yo creo que eso también le dará un plus a la hora de pensar en poder ganar, en no dejar escapar una oportunidad así. Es el mejor escalador del mundo, el mejor puncher del mundo, y si no lo es, pues es el segundo, y ya me diréis quién es el primero, pero yo considero que ahora mismo es así. Se puede decir que no tiene rival y que las condiciones para que Tadej Pogačar al final pierda una carrera así tienen que ser muy específicas y tienen que pasar cosas muy sonadas, como que lo que pasó en el Tour de Francia con Visma, que eso hiciera que le dieran la vuelta a la tortilla. A ver, que poder puede ser, luego hablaremos de ello, pero me parece que es bastante improbable que sea así. Pogačar además tiene un porcentaje de victorias del 100% en carreras de un día, con más de 4.000 metros de desnivel positivo en las 4 últimas temporadas. Y si nos vamos a 2021, que es donde ya se dio a conocer de verdad, Pogačar solo ha perdido, es decir, no ha ganado en 2 carreras, con carreras que superen los 4.000 metros de desnivel positivo. Una fue en el Mundial de 2022, en Australia, donde ganó Remco Evenepoel, y la otra fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, donde ganó Richard Carapaz. Esos han sido los 2 únicos momentos donde Tadej Pogačar ha perdido una carrera con más de 4.000 metros de desnivel desde 2021. Yo creo que también tiene la motivación de cerrar el Mundial con mejor cara que la de la crono. Yo creo que ese adelantamiento de Remco Evenepoel, que quedará ya para la historia, creo que hace que tenga un plus más de demostrar que sigue siendo el mejor corredor del mundo. Una derrota aquí no pondría en duda que es el mejor corredor del mundo, pero abriría una pequeña brecha
que sería observada con bastante detenimiento y que a lo mejor alguno quiere aprovechar de cara a próximas carreras, yo que sé, hablándose por ejemplo de Lombardía, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces encadenar a lo mejor esas 2 derrotas consecutivas, pues seguramente que pondría en duda incluso la preparación específica que ha tenido para esta temporada, la de Pogačar, que ya se comentó, con esos cambios que hubo, con la París-Roubaix y todo. La duda, como os decía antes, también ¿está al 100% de Pogačar para esta carrera? Yo creo que sí. No, lo de la crono, si lo miráis, no es la primera vez que no hace una buena crono y luego hace una de sus machadas. Podéis buscarlo y veréis que hay algunas cronos donde ha hecho resultados verdaderamente desastrosos. Por tanto, yo creo que sí que está al 100%. Y ya he dicho que las carreras de Canadá pues tenía esa disculpa de haber estado una semana enfermo y luego, no sé, también es complicado mantener la forma, después del Tour de Francia. Fijaros que Pogačar el año pasado consiguió un hito que solo un ciclista lo había hecho antes y es Greg LeMond. Greg LeMond era el único ciclista que lo hizo en 1989, que después de ganar el Tour de Francia ganó el campeonato mundial. Ni el mismísimo Eddy Merckx lo había conseguido. Por tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé, quizás estas dudas solo sean poesía para un podcast como este, pues lo cierto es que Pogačar pocas veces falla en un evento como el que tenemos delante. Lo que tengo claro es que me da a mí que no volverá a hacer la burrada de irse a 100 kilómetros de meta. Yo de sus rivales estaría preocupado cuando falten 3 vueltas para el final. Pues creo que será en ese momento, a unos 45, 40 kilómetros, cuando pues veamos el ataque del esloveno. Yo ahí estaría muy preparado para seguirlo. ¿Y el equipo que trae? Pues el equipo que trae Eslovenia trae a Gal Gilkar, trae a Matthew Gobekar, trae a Luke Mesge, trae a Mate Mohoric, que sería uno de sus mejores espadachines, Donen Novak, por supuesto, Jan Primo Roglic, luego hablamos de él, y Mati Sumer. Ese sería el equipo. No es un grandísimo equipo el de Pogačar, pero yo creo que en este caso a Pogačar se basta y mientras que le puedan subir bidones y no tengan que ir él a buscarlos, yo creo que con eso tiene suficiente para meter ya el ataque definitivo y luego ya le vendrá el coche a dar los bidones. Si queréis, nos vamos ahora al que estaría el Pogačar, por supuesto, son 5 estrellas y yo aquí ahora pondría a medio escalón de Pogačar, le pondría medio ya no a 1, sino a medio por todo lo que os contaba antes, es decir, 4 estrellas y media, sería Remco Evenepoel, el campeón del mundo de 2022, allí en esa carrera donde le ganó a Pogačar y actual campeón olímpico. Yo creo que es uno de los pocos corredores en el pelotón que pueda adelantarse a Pogačar con un ataque de larga distancia. Lo ha hecho en otras ocasiones. No digo que lo haya hecho con Pogačar en carrera, sí, una vez, pero que nos tiene acostumbrados a hacerlo. Y también es uno de los pocos corredores que puede tener la oportunidad, en las rampas que creo que hay aquí en este circuito, de poder seguir la estela de Pogačar. Sí que es cierto que en contra de Evenepoel está la racha de carreras contra Pogačar de más de 4.000 metros de desnivel. En concreto, en 8 veces se han enfrentado, 7 para Pogačar, 1 para Evenepoel, que es esa del Mundial de 2021. Aunque yo creo que ese es un buen precedente, el del Mundial, porque estamos hablando de un Mundial y estamos hablando de ese escenario. Por tanto, qué mejor momento de que volver a repetir una gesta como la que se hizo en un sitio como el que hay y además yo creo que incluso repitiendo el modus operandi. Dice Evenepoel que va a estar muy atento en Monte Kigali por si hay ataques y que no quiere que le pillen descolocado como en Zúrich, donde tuvo que remar 100 kilómetros persiguiendo a Pogačar sin conseguir alcanzarlo. Por tanto, yo creo que ahí estarán bien prevenidos. Está en un buen momento de forma, como lo demostró en la crono. Yo creo que se ha preparado a conciencia, no le quedaba otra, después de la temporada que ha hecho, donde entre enfermedades y caídas y tal, al final ha tenido una temporada bastante irregular y yo creo que eso ha hecho que se pueda preparar a conciencia para este evento. Y seguro que tiene muchas ganas de ser campeón del mundo y más después de su fichaje por Red Bull Bora. Qué mejor premio
qué mejor premio para entrar en el equipo que eso. Además, que Primož Roglič ya está pidiéndole una entrevista personal a Remco Evenepoel para ver cómo se organizan de cara al año que viene. Yo creo que si en la entrevista entras con el maillot de campeón del mundo, la cosa mejora un poco a tu favor. Por tanto, yo creo que también tendrá ganas de eso. El equipo que trae tuvo la baja última de Thies Benoot, que yo creo que es importante para Remco Evenepoel. Pero bueno, todavía le quedan Víctor Campenaes, Quinten Hemman, Sharon Meurissen, Sian Udelbroek, Ian Van Wilder, espadachín pro Evenepoel a tope, Florian Vermeersch y Louis Vermaken, que ya había trabajado también para él. Yo creo que es un buen equipo el de Bélgica para apoyar a Remco Evenepoel. Aquí también añadiría quizás una duda, y es que en algunas ocasiones Remco Evenepoel, donde era favorito, ha tenido algún petardazo sonado. Por tanto, también le suele pasar eso. No como Pogačar. Pogačar no tiene petardazos sonados. Es decir, Pogačar suele ser infalible en estos momentos. Pero Remco Evenepoel sí que ha tenido alguno que otro. Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. A un escalón por detrás de Pogačar, diríamos que son corredores 4 estrellas, creo que he puesto a tres corredores. Vamos a ver si estáis de acuerdo conmigo. El primero de ellos, a Isaac del Toro. El mexicano, revelación de este año, viene con una aura de victorias y moral extraordinario. Todo lo que ha hecho en esta temporada, desde el Giro de Italia, antes del Giro también, pero desde el Giro de Italia y todas las pruebas de un día que ha ganado últimamente, yo creo que le dan un plus de motivación para poder hacer algo grande. Además, no tiene nada que perder. Es muy joven, 21 años, inexperto, va a debutar en un mundial. Por tanto, yo creo que se le puede perdonar cualquiera de las cosas que haga. Incluso se le ha perdonado perder un Giro de Italia, como él lo perdió. Es un buen escalador. Yo creo que, de nuevo, vamos a repetir esto, que el circuito a todos estos corredores se le ajusta bien, y yo creo que este circuito también se ajusta bien a Isaac del Toro. Conoce a Pogačar, podría incluso vigilarlo, irse con él, aprovecharse de ese saber cómo actúa el corredor. Y en su contra, yo creo que, por ejemplo, el equipo, que solo viene con 2 corredores, 2 compañeros más, Elder Fraile y David Rubalcaba, es decir, que son los 2 corredores que acompañarán a Isaac del Toro, es decir, que será una experiencia para él. Yo creo que también tiene falta de experiencia en carreras largas importantes. Solo 2 participaciones en Milán-San Remo y un debut, y su debut en el Mundial, como decía. Pero acordaros de la Milán-San Remo que ha hecho este año también, que allí ya vimos que había alguna cosa que este año iba a dar Isaac del Toro. Yo creo que Isaac del Toro podría estar en un podio perfectamente, y a nadie le parecería extraño que fuera así. El siguiente de 4 estrellas yo creo que es Juan Ayuso. El español viene con muchísima ambición. Él mismo ha dicho que no firmaría una plata, aunque luego Alejandro Valverde dijo que sí, que él la firmaría. Pero claro, una cosa es hablar desde el punto de vista de corredor, de querer comerse el mundo, de querer ganar, y otra desde el punto de vista de un seleccionador que debuta en un mundial, y que si debuta con una medalla de plata, yo creo que, se daría con un canto en los dientes Valverde con esa medalla. Yo creo que también Juan Ayuso tendrá ganas de dar un golpe sobre la mesa por todo el revuelo mediático que ha supuesto su fichaje, que por cierto se ha confirmado esta semana, y es que incluso el Moss ha salido ya diciendo, como pidiéndole cuentas a Juan Ayuso, porque dice que nadie le habían avisado de que Juan Ayuso iba a fichar por líder. Yo creo que el Moss se ha visto un poco como si le hubieran dado una patadita, ¿no?, al lado, porque hay que hacerle sitio a Juan Ayuso, y eso va a hacer que el Moss pierda parte de su recorrido, es decir, parte de las carreras donde iba a ser protagonista. Pero es que aquí el Moss ha dicho, oye, si Juan Ayuso no ha sabido trabajar para Pogačar, ¿cómo vamos a pensar que puede trabajar para mí? Es decir, ahí lo ha dejado ahí el Moss, como si dijera, que Juan Ayuso viene, que yo soy el que estoy aquí, que tiene que trabajar para mí. Yo creo que si Juan Ayuso fuera campeón del mundo, pues incluso podio, cerraría el debate de quién trabajaría para quién. La verdad es que, bueno, ya se sabe, cuando se tienen tan buenos corredores en un equipo siempre suelen surgir esos debates, y es complicado por ver repartirse el pastel. Por supuesto, el recorrido le viene muy bien a Juan Ayuso.
Tiene explosividad para hacer ataques, lo sabemos, y en cualquiera de las cotas Juan podría intentar irse. Es otro que conoce también a Pogačar, por tanto yo creo que eso también es una ventaja para el corredor. Y luego el equipo. Yo creo que España viene con un equipo, siempre llevamos no sé cuántos mundiales quejándonos un poquito del equipo español, que no acababa de ser todo lo que tenía que ser, y yo creo que aquí han juntado un buen equipo, porque tenemos a Roger Adrià, tenemos a Abel Bardeston, a Carlos Canal, a Raúl García Pierna, a Iván Romeo, a Marc Solé y a Carlos Verona. Yo creo que es un buen equipo, y encima yo creo que por ahí incluso hay un par de bazas donde se podría jugar con segundos espadas, protegiendo incluso las posibilidades de Juan Ayuso. Luego os hablo de ellos. Pero yo creo que la selección trae un equipo que está bien. Además, una cosa que yo creo que no se nos puede escapar. La selección española lo está haciendo muy bien en estos mundiales. Sí que es cierto que no estamos ganando, pero estamos ganando la carrera, pero sigo obteniendo medallas, siendo protagonistas, rompiendo la carrera, es decir, que lo hemos estado viendo. Yo creo que eso también puede ser un momento inspirador para Juan Ayuso y para la selección española de cómo se tiene que afrontar esta carrera. Y una motivación más. Yo creo que España lleva desde el 2018, cuando ganó Valverde la medalla de oro, sin medallas, y qué mejor regalo al seleccionador nacional pues que una medalla en estos mundiales. Yo creo que eso puede ser también un acicate para Juan Ayuso. En las dudas, pues seguramente la inexperiencia en carreras con tantos kilómetros, porque Juan Ayuso no ha disputado ni un monumento, solo un mundial, el del año pasado, donde acabó en la posición número 26, y también yo creo que es un corredor capaz de lo mejor y de lo peor. Necesita inspiración para tener el día, y entonces puede ser que sea imbatible. Si no tiene esa inspiración, ya sabéis lo que suele pasar, que se olvida de las carreras y a otro día. Vamos a ver que tenga el día inspirado y que nos pueda dar quizás una alegría a todos los aficionados españoles. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a Tom Pidcock, Gran Bretaña. Otro de la escuela de Juan Ayuso, en cuanto a tener días geniales o días horrorosos. Aunque creo que en la Vuelta ha demostrado que supo correr en los días malos. Yo creo que también hay un factor importante, y es ese tercer puesto en la general de la Vuelta, que hace que venga con la moral por los aires. Y yo creo que también con un buen momento de forma, el que le ha dejado la Vuelta a España. Siempre se dice que la Vuelta a España es una buena carrera para ponerse a punto. También fijaros que la Vuelta a España que hemos vivido, no voy a decir que no ha sido dura y exigente, pero yo creo que el desgaste que han sufrido ciertos corredores ha sido, vamos a llamar, más puntual de final de carrera. No ha habido grandes etapas donde hayan tenido que reventarse, ¿no? Yo creo que eso también ha hecho que se pongan en forma y que aún tengan energía para seguir tirando. Creo que también el recorrido es otro de los que le va bien, con esa combinación de escalador y potencia explosiva, y la podría aprovechar incluso en un final ajustado. Tom Pidcock ya sabéis que tiene también mucha aceleración y potencia en ese sentido. Experiencia en grandes carreras, la tiene. Strade, Amstel-Gold Race, Lieja, Mundiales, por ejemplo, hizo sexto en 2021, un dato que no tenía en la memoria, que he buscado y que me parece también significativo. Y luego el equipo yo creo que bueno, tiene elementos que son interesantes. Joseph Blackmore, Mark Donovan, Oliver Nitz, Jane Knox, Blair Koredek, Oscar Onley, que ahora hablaremos de él, y Fred Wright. Creo que es un equipo que puede apoyarlo. Y en el caso de Oscar Onley, no sé si dejarlo para luego, pero bueno, ya que está ahí, lo he dicho, lo avanzo. Yo creo que podría ser una buena baza para hacer top 10. También para ayudar a Tom Pidcock. Veremos cómo se lo juega Gran Bretaña. Y no sé si Oscar Onley viene ya pues con la gasolina pues un poco gastada. No sé si la tiene gastada después del Tour de Francia. Lo que decíamos, eso de mantener la forma después del Tour de Francia. Y por tanto a lo mejor se podría descartar de ese top 10. Pero yo lo pongo porque creo que es un corredor que se podría ajustar a ese top 10. A partir de aquí, pues se abre un abanico muy importante, con corredores importantes que podrían hacer buena carrera. Es decir, estamos ya entrando en las 3 estrellas. Aquí en las 3 estrellas he puesto a 4 corredores
y 4 corredores como Julian Alaphilippe, Matías Esquelmos, Ben Healy y Jai Vine. Si nos ponemos a hablar un poco de cada uno, una frase de cada uno de él, Julian Alaphilippe, yo creo que en Canadá demostró que está en un buen momento de forma, incluso el abandono de Montreal me parece significativo por aquello de no gastar demasiado para guardar para el Mundial. Además, creo que Francia también trae una selección bastante competente con Luis Barret, Julien Bernat, Jordan Llegat, Valentin Madouas, Valentin Paret-Pentra, Paul Seixas y Pavel Sivakov. Por tanto, si se ponen alrededor de Julian Alaphilippe, Francia es un buen bloque. Por tanto, podría hacer una buena carrera. Además, la experiencia que tiene Julian Alaphilippe en este tipo de eventos, en estos recorridos, yo creo que está de sobra demostrada y sería, yo creo que un pelotazo inmenso para Julian Alaphilippe poderse llevar a un mundial. Matías Esquelmos. Yo creo que Matías Esquelmos es un corredor que también le viene muy bien el recorrido y creo que es más bien vamos a llamar, por sus piernas, ¿no? Por sus características que por otra cosa, yo creo, ¿no? Porque, a ver, sí que tiene experiencia en carreras largas, pero simplemente Lieja-Bastogne-Lieja, que acabó noveno en 2023, pero luego no ha tenido muy buenos resultados en esas carreras largas. Y luego los mundiales tiene 10º en 2022, 14 en 2023, abandonó el año pasado. Es un corredor bastante irregular, pero es verdad que lo vimos bastante bien en Canadá, metiéndose en la escapada en Quebec, que fue también un poco decisiva a la hora de jugarse la carrera. Y viene también de no acabar el Tour de Francia, con lo que no tuvo ese desgaste, se pudo dedicar un poco también a correr. Aquí Dinamarca viene con Anton Tschandnit, Andreas Foldager, Axon Helmermos, Mikkel Froome Oroné, Christian Julsen Jensen, Alexander Kamp y Kasper Pedersen. Una selección, yo diría que para este tipo de recorrido bastante justa para apoyar a Esquelmos. Pero es que al final yo creo que Esquelmos se tiene que apoyar él mismo. Luego tenemos a Ben Healy. Me parece que Ben Healy es ese corredor que todo el mundo va a apoyar para que haga una buena carrera, porque, bueno, que es simpático además por su forma de correr. Lo que pasa es que yo creo que en un circuito así me da a mí que se va a inmolar. Me da a mí. Pero, ¿y si le sale bien? Y si la inmolación le sale bien a Ben Healy. Viene de hacer una carrera en Luxemburgo, donde sí que quizás no estuvo igual de bien que el año pasado, pero sí que tuvo destellos también de gran calidad, como en la última etapa que ganó. La verdad es que al final yo creo que viene en el momento justo de forma para hacer una buena carrera. Irlanda viene con Eddie Dunbar, que también, bueno, podría estar ahí. Lo que pasa es que Eddie Dunbar no tiene mucha experiencia en carreras de un día. Creo que este año en concreto no ha corrido ninguna. Tiene también a Ryan Muller, a Darren Rafferty y a Roy Torrensen. Esos serían los compañeros de Ben Healy. Y luego tenemos a Jai Vine. Jai Vine yo creo que es esos corredores que está haciendo un final de temporada brutal. Además viene con una selección yo diría que bastante potente con Chris Hanilson, Jai Hindley, Damian Hobson, que está también en muy buena forma, lo vimos, Michael Matthews, luego hablamos de él, Luke Pluff, Colin Scottson, Michael Storer, que también tendremos que hablar de él, y el propio Jai Vine. Crono brutal la que hizo, y es un corredor que ya ha demostrado en la Vuelta a España de lo que es capaz de hacer. Sí que es verdad que en mundiales no tiene mucha experiencia, solo ha corrido un mundial y acabó en la posición, no acabó, por cierto, y también en monumentos tampoco tiene mucha experiencia, ¿vale? Porque las dos carreras que ha hecho, una Lombardía y una carrera y una Lieja, acabó en muy mala posición. Yo creo que en contra de Jai Vine tiene esa falta de experiencia en carreras de un día. Incluso si miramos lo que son las carreras de un día que ha disputado este año, la verdad es que no tiene grandes resultados. Por tanto, es un corredor que quizás ahí pueda perder algo. Pero el momento de forma es muy bueno y yo creo que al final pues eso puede primar por delante de las demás cosas. Seguimos con otro bloque, sería el bloque de 2 estrellas, y en este bloque de 2 estrellas he puesto a 4 corredores también. He puesto a Richard Carapaz, a Quinn Simmons, a Jai Hindley y a Michael Storer.
¿Qué decir de Richard Carapaz? Es decir, yo creo que me dio buenas sensaciones en Luxemburgo. Es decir, es como un corredor que viene un poco tapado, porque después del Giro de Italia que hizo, estuvo como 3 meses así apagado, es decir, sin correr. Luego hizo pruebas de un día por Italia, que yo creo que también le fueron bien en septiembre para ajustar, y sobre todo en Luxemburgo lo he visto con muy buenas prestaciones. Es cierto que en mundiales, los 3 que ha disputado, no ha tenido buenos resultados. No suele ser un corredor que venga a los mundiales, aunque el año pasado quería ir y ya sabéis la que se lió para que no, por su no participación, y tampoco es que tenga mucha experiencia en monumentos, pero es un corredor que vamos a pensar que este circuito le viene tan bien y está en un punto de forma interesante, que yo creo que al final eso pesará y hará que podamos ver un Richard Carapaz pues crecido y que pueda estar metido ahí en la batalla. Sí es cierto que Ecuador viene con una selección justita, porque solo tienen 2 corredores más, Jonathan Caicedo y Harold López, pero bueno, otro de los corredores que al final tiene que buscarse las castañas él solo. Luego Quinn Simmons, aquí yo creo que lo que me ha pesado más es su gran carrera que hizo en Montreal con ese 3er puesto. Es decir, me gustó, además del 9º puesto que hizo el año pasado en Zúrich. Creo que son 2 cosas que pueden pesar para poner a Quinn Simmons en esta categoría. Yo creo que es un corredor que le gusta mucho correr las carreras de un día y que seguro que lo vamos a ver dando mucha batalla. Además acompañado de Will Barta, Luke Lamperti, Kevin Vermeiken y Larry Barbesen. Es decir, que esa sería la selección de Estados Unidos. Me da a mí que Quinn Simmons puede ser un fantástico corredor para meterse en el top 10, yo creo, y vaya, en un momento de inspiración divina poder hacer algo más. Luego tengo a Jai Hindley. Aquí lo he puesto más por las prestaciones que tuvo en la Vuelta a España, por el buen momento de forma que tuvo en ella, por el recorrido en definitiva. Pero es que tampoco es que sea un corredor que tenga muy buenas sensaciones en carreras de un día. Creo que es un vueltómano nato, que no acaba de correr muy bien las carreras de un día. Pero claro, hay que tener en cuenta ese factor que os he contado antes, y es cómo acabó la Vuelta a España. Sí que es cierto, como decía, que ha corrido 3 mundiales, su mejor posición fue el año pasado, posición 18 en 2024. Seguramente no se vaya a meter en el top 10, pero hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor, al que sí que hay que tener en cuenta es a su compañero de equipo, que es Michael Storer, que ese sí que, vaya, yo creo que es un killer de estas carreras. Además viene de ganar la última que ha disputado, el Memorial Marco Pantani, con una escapada que estuvo metido él a más de 80 kilómetros de meta. Días antes acabó segundo en el Giro de la Toscana por detrás de Isaac del Toro, invencible en ese sentido, y yo creo que viene de hacer también un Tour de Francia muy bueno, está haciendo una temporada muy buena Michael Storer, y yo creo que puede ser otro de esos corredores, no voy a decir tapado porque lo conoce todo el mundo, pero un corredor que también podría dar esa sorpresa. Y para finalizar quedaría el bloque de una estrella, donde ya he comentado antes que estaría Oscar Onley, y aquí sí que he puesto una variedad bastante importante de corredores. Por ejemplo, aquí he metido a Primož Roglič, a Michael Matthews, a Nathaniel Terfashion, a Mark Hirschi, a Thomas Cullins, a Valentin Madouas, Pavel Sivakos, Giulio Ciccone, Egan Bernal, Marc Soler y Roger Adrià. Si queréis, muy rápido para no alargarlo mucho. A Primož Roglič. A ver, ya sabemos que Primož Roglič no es amante de las carreras de un día. Es también, como Jai Hindley, un corredor que le gusta correr vueltas por etapas. Pero quedó sexto en Imola en 2020. Acordaros que en aquel mundial Pogačar estuvo trabajando para Roglič. Acordaros del ataque que hizo para desgastar el grupo. Y yo no sé si Roglič va a estar por la labor de ayudar a Pogačar. Me da a mí que no, que va a ir por libre. Además, Pogačar cogerá y se irá, y Roglič ya veremos lo que hará. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta por las características del circuito. A mí me da más que no va a acabar la carrera y que se va a retirar. Pero yo lo pongo por si acaso. Michael Matthews. Es una locura poner a Michael Matthews en un mundial como estos
en esta posición, pues yo creo que no es ninguna locura, porque es que Michael Matthews es un tío tan regular en mundiales. Pues mira, si queréis, lo repaso. Segundo en 2015, cuarto en 2016, tercero en 2017, séptimo en 2020, Imola, que tenía un buen desnivel, tercero en 2022. Sí que es verdad que lleva 2 DNFs, pero es un corredor que hay que ponerlo en la lista. Sí o sí hay que ponerlo en la lista. Además forma parte de una selección muy potente y es un corredor que está muy concienciado en hacer buenas carreras. Yo supongo que lo que va a hacer es guardar, como suele hacer. Y si resulta que al final se ralentiza tanto el ritmo que él puede estar en el grupito, ahí rascar una medalla de bronce, lo veo, pero vaya, como si lo tuviera una bola de cristal ahora mismo. Por tanto, Michael Matthews hay que ponerlo en la lista. Nathaniel Fashion es el toque africano. He querido dar un toque africano porque yo creo que es importante, que están corriendo en África. Yo creo que se dejarán ver. Además, viene de hacer un septiembre bastante bueno con carreras chulas, haciendo buenas posiciones en las carreras que ha disputado. Y yo creo que podría ser un corredor que no sé si lo vamos a ver al final en el top 10, pero que en una previa hay que tenerlo en cuenta, hay que mencionarlo. Además, por el momento de forma que tiene. Por tanto, ahí está mi voto para Test Fashion. Mark Hirschi. Mark Hirschi creo que está recuperando un poquito la magia que ha perdido durante todo este año. Su paso a Tudor no le ha sentado nada bien. Ha perdido todo el punch que tenía en UAE. Y podría ser el momento de encontrarse con Mark Hirschi. Lo que pasa es que, no sé, viéndolo en las últimas carreras que lo he visto, quedándose, luego recuperándose, bueno, vamos a ver, yo creo que este año no tiene el año de cara, pero en una previa hay que poner su nombre. Tom Scullins. ¿Qué hace aquí Tom Scullins? De verdad, pues lo que hace aquí Tom Scullins es que el año pasado acabó cuarto. Simplemente eso, es decir, y el año anterior octavo. ¿Qué tiene que perder el corredor de Letonia? Pues no tiene que perder nada. Además viene a hacer un buen tour de Luxemburgo. Y yo creo que, bueno, él se le dan muy bien las carreras de un día. ¿Y por qué no ponerlo? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Valentín Madouas, sí que es verdad que es un corredor que siempre está en el top 15 de los mundiales o por ahí ronda, aunque este año tampoco ha estado del todo fino, pero lo que vuelvo a decir, si tienes que poner corredores de una estrella, busca aquellos que son repetitivos y yo creo que Valentín Madouas estará luchando por ahí. Además, lo que he dicho antes, la selección francesa es una de las selecciones potentes de este mundial. Y ojo que también tienen a Pavel Sivakov, ¿no? Acordaros que Pavel Sivakov corre con bandera francesa. Es un corredor que ha estado muy bien en Canadá, es un corredor que viene en forma y cuidado que cuando corre para él mismo quizás también pueda dar alguna que otra sorpresa. Yo creo que Sivakov también va a estar ahí peleando y podría lucharlo. De la selección italiana, que no hemos dicho nada, que viene con Andrea Bajoli, Mattia Cattaneo, viene con Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Magnatta, Gianmarco Garofoli y Matteo Sobrero, además de Giulio Ciccone. A ver, a Italia siempre hay que tenerla en cuenta en los mundiales. Lo que pasa es que yo creo que Giulio Ciccone viene pasado de forma, o como mínimo esa es la sensación que dio en la Vuelta a España. Vamos a ver qué Giulio Ciccone podemos ver, pero está claro que Italia va a intentarlo, es que Italia nunca da su brazo a torcer y seguro que también estará por ahí. ¿Qué más? Nos queda Egan Bernal, que sí que es verdad que no tiene la experiencia que otros corredores en carreras de un día, no es un corredor que, lo que siempre volvemos a repetir, son corredores más vueltómanos, pero es que las características de este circuito para escaladores, para corredores de resistencia, a lo mejor hagan que Egan Bernal pueda estar ahí. Tampoco es que se le ha visto muy top en las carreras, sobre todo Vuelta a España, no se le vio muy top a Egan Bernal, pero sí que tuvo pues esos momentos, esos destellos. Yo creo que en una previa de este estilo, con este circuito a Egan Bernal se le tiene que poner. Colombia, por cierto, viene con Brandon Rivera, con Harold Tejada, que también viene en buen momento de forma, y con Walter Vargas, que también hizo muy buena crono en este mundial. Y luego, no he dicho nada de Países Bajos, y es que Países Bajos viene con una selección
pues no sé cómo llamarlo, pero claro, es que pesa mucho, ¿no? Que no esté aquí Van der Poel. Y tenemos a Tim Aresman, que sería, yo creo, el corredor que más podría estar cerca de hacer algo, aunque tampoco es un corredor con experiencia en pruebas de un día. Y tenemos a Menno Husen, a Bauke Mollema, que es el último mundial que corre, a Sam Oomen, a Wout Poels y a Fran van der Broek. Vamos a ver, difícil mundial, difícil mundial para Países Bajos, que yo creo que lo que digo, que la cabeza que sobresale es la de Tim Aresman. Y me he dejado para el final a Marc Soler y a Roger Adrià, que yo creo que, vamos a ver, a lo mejor me pensáis que estoy medio loco con Marc Soler, porque a lo mejor es eso, Marc Soler se dedica a ayudar a Juan Ayuso en todo lo que pueda, a cerrar huecos él, a desgastarse, pero ¿y si a Marc Soler le dan la libertad para, no sé, meter un ataque en Monte Kigali, meterse en un grupito de 4 o 5 y liar la parda? Eso podría ser, y Marc Soler está en buena forma, lo ha demostrado en la Vuelta a España, y yo creo que es uno de esos corredores que no se le debería perder la matrícula. Y Roger Adrià es otro corredor que el año pasado nos flipó muchísimo, que acabó en la posición número 11 en el Mundial y nos dejó a todos súper sorprendidos de hacer el Mundial que hizo, con esa responsabilidad de corredor maduro. Yo creo que este año, en los 2 últimos años, ha seguido creciendo y me da a mí que Roger Adrià pues podría tener ese punto que le hiciera volver a estar ahí, posiblemente en un top 10. Acabando, no he dicho nada de la selección suiza, sí que he dicho Mark Hirschi. La selección suiza viene con Fabio Christen, con Jan Christen, con Mauro Smith y con Fabian Wells. Aquí tienen también 2 bases como Jan Christen y Mauro Smith para pelear, para dejarse ver, que podrían hacerlo muy bien. Portugal, la baja yo creo que de Joao Almeida es muy importante, aunque vienen con un Alfonso Lario que está en forma, Antonio Morgado, Thiago Antunes, Ivo Oliveira. Noruega con Andreas Legnesund, que sería la cabeza sobresaliente de este equipo, con Sven Bistron, con Jonas Stuammitter y con Svensson. Alemania con Felix Egerland, con Marius Mayr-Hofer, con Jonas Rusch y con George Zimmermann. Yo creo que estos buscarán más la escapada, y me parece que no me dejo ninguna selección más así potente que deba comentar. Attila Walter, pero bueno, Attila Walter no es el de hace 2 o 3 años, además viene solo con Hungría, y creo que ya he comentado más o menos todas las selecciones importantes. Pues nada, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado esta previa. Espero que podamos tener ahí un buen acierto en este pronóstico y que podamos ver sobre todo una grandísima carrera. Acordaros de darle al like antes de iros. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Te doy las gracias enormemente por haber llegado hasta aquí, porque no es fácil aguantar el chaparrón que os he metido. Y nada, nos vemos la semana que viene comentando el Mundial. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.